Hemos hecho muchos videos de dolor de espalda, de dolor de cuello, de todo ese tema que a mí me apasiona. El video de hoy es ¿cuándo un dolor de espalda o de cuello se vuelve un tema serio? O cuando un dolor de espalda o de cuello ya no lo deben manejar ustedes solos en su casa y necesariamente deben pedir apoyo de un especialista de columna. Cuando hablamos de dolor lumbar, cuando el dolor es lumbar localizado en esta zona y que pasa con el reposo, puede ser un dolor que uno puede tratar de mejorar uno solo, de reposar un poquito, de pronto ponerse calor si no se ha golpeado, y si le pasa espontáneamente, fue un dolor lumbar que no necesitó de médico. Si tienen un dolor lumbar que persiste, que ustedes se tomaron una pastilla, el dolor vuelve. La pastilla les quita el dolor por unas horas, pero el dolor vuelve. Y pasan unos días y el dolor vuelve. Siempre que un dolor lumbar sea recurrente, es un dolor que requiere ser valorado por un especialista de columna. Cuando el dolor lumbar no solamente está localizado en la zona lumbar, sino que se mueve hacia los lados, a veces hacia la nalga, a veces hacia la parte exterior de la pierna, a veces hacia la parte exterior y borde exterior del pie, a veces en la parte anterior de la pierna. Con eso ustedes saben que es un dolor que probablemente está originado en la columna, pero que está comprometiendo una raíz nerviosa que no solamente es de la columna, sino cuyo destino era el miembro inferior de ese lado. Eso no es un dolor lumbar que uno pueda manejar solo. ¿Saben por qué? Porque el doctor tiene que saber si está pinzado, por qué estructura, si se movió un disco, si se hernió completamente un disco, si solamente está protruido, si todos los discos están perfectos y de pronto más bien a la salida de la columna el nervio está atrapado en un músculo, como pasa en el caso del síndrome piramidal y de la ciática. Un dolor lumbar que obligue a la persona que va caminando a sentarse y vuelve y se levanta aliviado y camina otra cuadra o otras 2 cuadras y vuelve y lo obliga a sentarse, es un dolor lumbar que requiere ser visto por un ortopedista. En general, el dolor que pasa espontáneamente es un dolor que no les debe preocupar. Es probable que a uno algún día de la vida le duela la cintura, como se diría coloquialmente, y que pase y era un dolor muscular y queda en la historia. Cualquier dolor recurrente o que se mueva a otros sitios de la columna es un dolor al que hay que ponerle atención. En el caso del cuello, es más o menos lo mismo. Cuando el dolor es en el cuello un día y con algo de reposo y buena posición el dolor pasa, solucionaron el problema. Pero el dolor de cuello recurrente, que pasa por unos días y regresa, y pasa por otros días y regresa, es un dolor al que sí o sí hay que ponerle atención y hay que ir a un especialista a preguntar qué será lo que está pasando. El 95% de los problemas, lesiones y dolores de cuello y espalda son por mala posición, por mala postura. Mala postura no es en un momento dado agacharse y hacer algo. Mala postura es quedarse en esa posición por mucho tiempo. Hay quien dice que no hay malas posturas, sino posturas prolongadas,
que no son correctas. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. No pasa nada si uno incomoda el cuerpo para llegar a algún sitio o cualquier cosa una vez y por un momento no pasa nada. Lo que sí pasa es una persona sentada en su oficina o en su casa escurrida en el asiento todo el día. Una persona que cada vez que recibe una llamada telefónica pone el teléfono acá y atiende todas las llamadas así. Hacer esto un momento no pasa nada. Hacer esto siempre que habla por teléfono o con mucha frecuencia, tener ese hábito, sí pasa. Porque va a deshidratar los discos de la columna solamente de un lado y los va a llevar a una lesión. ¿Qué pueden hacer? Ante un dolor de cuello o espalda, lo primero que tienen que revisar es cómo es un día de su vida. Y tratar de deducir qué posición les está haciendo daño. Hoy tuve una chef acá en el consultorio que se muere del dolor dorsal y que tiene 2 protrusiones y un desgarro del anillo fibroso en la columna lumbar. Al mirar la ocupación de ella arma sushi todo el día y está inclinada hacia adelante. Esa inclinación hacia adelante por un minutico no tiene problema, pero si la ocupación de ella es 8 horas al día inclinada en esa posición, de todas maneras va a romper un disco de la columna. No hay manera de que el cuerpo humano aguante una ocupación de 6, 8 horas al día en una mala posición, porque llega el momento en que algo lesiona o algo rompe. Otro caso es la persona que tiene dolor de cuello, pero que no es solo el dolor de cuello, sino que por momentos siente algo de vértigo. Observen que en el cuello, en las vértebras cervicales, tienen un orificio adicional que no tienen las dorsales y no tienen las lumbares. ¿Saben para qué es este orificio? Para que pase la arteria vertebral, que es la arteria encargada de tomar el aire oxigenada que sale del pulmón y oxigenar el cerebro. Cuando hay mucho espasmo muscular, muchas veces por osteofitos o protrusiones que se crean por artrosis o por hernias discales o por un espasmo muscular muy fuerte, se ve comprometido el flujo sanguíneo de la arteria vertebral y empieza a llegar al cerebro un poquito menos de flujo de sangre de lo que debería llegar. Eso va a ocasionar un vértigo y ese es uno de los casos en que necesitan ser vistos por un ortopedista o en primera instancia una ayuda de una fisioterapeuta para tratar de manejar la parte muscular. Y si aún así el dolor persiste, es de ortopedista, de especialista de columna. Digamos que uno de ustedes tiene un dolor lumbar irradiado a la pierna y que ya se tomó una pastilla que le ayudó un ratico, le ayudó 2 o 3 días, pero el dolor volvió. Ok. Primera alarma, el dolor es persistente. Por los primeros 2 días se toman otra pastilla que ustedes saben que es lo último que yo recomiendo. No deben automedicarse hasta no saber el origen exacto del dolor y hasta que la medicación que se tomen sea algo prescrito por un médico con un plazo, cuántos días se lo va a tomar, cuántas pastillas se va a tomar, regreso al control. No es ir a una droguería y tomarse una pastilla, pero bueno, eso es otro tema. El tema es que tengo un dolor irradiado a la pierna. Voy a enseñarles la maniobra de Valsalva. ¿Cuál es la maniobra de Valsalva? Les va a ayudar a saber si este dolor, que es un corrientazo a la pierna, viene de la columna o simplemente es un espasmo grandísimo en la nalga a nivel del músculo piriforme o piramidal que me ocasionó la ciática. Si usted es una persona de oficina que trabaja todo el día sentada, considere en primera instancia que sea un síndrome piramidal, un atrapamiento del ciático en el músculo piramidal y deje como última posibilidad que tenga una lesión en un disco de la columna.
Vamos a ver, van a hacer esta figura con su dedo y la van a poner en la boca. Estando así, van a pujar, a hacer como a tratar de botar el aire por la boca, de la siguiente manera. Cuando ustedes pujan, aumenta la presión intraabdominal, la presión en el tórax, porque están soplando sin dejar salir el aire. Si al hacer esto el dolor aumenta inmediatamente, lo más probable es que sí tengan algún tema en una vértebra. Si al hacer esto el dolor no aumenta, lo más probable es que tengan un atrapamiento del nervio ciático en la nalga. Si les da positivo para un atrapamiento de nervio ciático en la nalga, consíganse una pelota de tenis. Se ponen boca arriba en su cama. Levantan la pelvis y van a poner esta pelota no en la parte externa donde se ponen las inyecciones, sino que ruedan la pelota para adentro. Acá está mi columna vertebral, yo no la toco, ahí donde está la pelota. Y estando ahí, me pongo boca arriba. Y estando ahí, me muevo. Y le pongo presión al músculo piramidal haciendo este movimiento. Esto puede doler mucho, mucho. Pero lo que les puedo decir es que después de tolerar ese dolor por un momento, esa presión de la pelota metida entre el músculo va a obligar al músculo a soltar el espasmo. Hacen esto y buscan, observen la posición en la que yo estoy y luego hacen esto. Vean que es muy sutil. Esto. Y ahí el dolor baja de 0 acá a 10.000 acá. Cuando el dolor está en 10.000 es el punto en el que tienen que quedarse, porque es el punto en el que están obligando al piramidal a soltar. Pueden mover el cuerpo así y así, o así y así un poquito, así o así. Cuando ustedes ubiquen el punto en el que más duele, ese es el punto que tienen que liberar. Es increíble, pero el punto más doloroso es exactamente en donde uno necesita la presión. ¿Por qué? Porque es el punto que está doloroso, porque es el punto que debe tener una contracción muscular anormal y completamente salida de lo natural, que es lo que está presionando el nervio ciático. Esta es una solución que vale la pena considerar. Otra solución. Si ustedes tienen la curva lumbar rectificada, ¿qué quiere decir eso? La curva lumbar normalmente es de esta manera, un poquito de extensión. En el momento en que una persona tiene espasmo muscular o trabaja mirando hacia adelante o se escurre mucho en el asiento, se habitúa a redondear la espalda y eso termina en una rectificación de la columna lumbar. Una persona que tenga la columna lumbar rectificada, una herramienta que puede usar, que va a tener éxito con toda seguridad, es tratar de adoptar una posición de descanso que obligue a que esta curva recupere. ¿Con qué hace eso? Con el rollo cervical. El rollo cervical cede hasta cierto punto, pero obliga a la columna lumbar a recuperar el ángulo que debería tener. Agarran el rollo cervical y se lo ponen así, en la cintura por detrás. Y con el rollo acá se quedan como posición de descanso un ratico a mediodía, un ratico por la noche, cuando tengan el tiempo. Esto va a corregir y va a disminuir la rectificación lumbar con las siguientes consecuencias.
va a lograr una mucho mejor nutrición de los discos y cuerpos vertebrales lumbares. Va a hacer que la distribución de las cargas cuando la persona se mueve sea óptima y así evitan muchísimas lesiones. Va a disminuir el dolor porque va a contrarrestar el espasmo muscular y va a restituir hasta donde sea posible la curva natural que debemos tener todos en la columna lumbar. Arriba. En el caso del cuello, como posición de descanso, usar este rollo cervical dejando que la cabeza caiga. Esto no es para dormir toda la noche. Esto es un uso adicional que tiene el rollo, que es como posición de descanso y para recuperarse de una rectificación cervical. Mejorar la circulación cerebral. Va a disminuir espasmos musculares en el cuello. Va a corregir la posición de la columna porque acuérdense que la columna completa es una sola cosa y que si uno altera la curva a nivel cervical, se le va a alterar a nivel dorsal y a nivel lumbar. Yo me atrevo a decir que cuando uno tenga un dolor de espalda o de cuello, piense si es un dolor que uno puede manejar o si es un dolor grave. Pero en general, y esto va especialmente para los jóvenes, el dolor de cuello y de espalda de ustedes específicamente, considérenlo como grave siempre. ¿Por qué? Porque los hábitos de ustedes los están llevando a romper los discos de la columna, porque ya se volvió natural que se sientan en la oficina con la pierna aquí por horas en la oficina, con la columna desalineada, sin usar el espaldar, usando el teléfono así. Es impresionante lo que yo veo que está pasando con esta juventud. Creen que no se van a lesionar porque como están jóvenes, nada les duele y todo lo aguantan. Pero les quiero contar que sí o sí, ustedes también van a llegar a los 59 años que tengo yo. Y cuando uno tiene 59 años, se da cuenta que la factura le llega, no solamente con el sistema musculoesquelético, sino con todo. Temas en los que no me voy a meter. Me voy a meter con que cuiden su posición, cuiden su cuerpo. Porque de nada sirve tener un cerebro brillante y preparado, atrapado en un cuerpo lleno de lesiones. Lo que ustedes hoy no inviertan en su salud y en su bienestar, van a tener que invertirlo en su enfermedad. Porque desafortunadamente acá no hay términos medios. Acá o se cuidan, están en buenas condiciones con un condicionamiento físico mínimo, o se derrumban y se van para el otro lado. Y lo último que les quiero decir es que saquen de su cabeza la posibilidad de solucionar los dolores con pastillas que ustedes mismos se formulan, porque más adelante van a tener no solo el dolor y la lesión en el sistema musculoesquelético, sino en el riñón, con toda seguridad. Y eso, estoy segura, es lo último que cada uno de ustedes quiere para su vida y para su futuro. Hago esto inspirada en mis hijos, que es lo que más quiero en la vida, porque quiero verlos bien, a ellos y a toda la generación. Y espero que la señora de las redes de la cantaleta logre llegarle por lo menos a un porcentaje de ustedes y se concienticen de que así como hay que emprender, así como hay que ahorrar, así como hay que triunfar, hay que ponerle atención al mantenimiento de nuestro propio cuerpo y nuestra propia mente. Suscríbanse al canal, porque ustedes suscribiéndose al canal van a recibir información que va a servir en sus familias desde el bebé que empieza a caminar hasta la abuelita de 110 años. En este canal hay información absolutamente para todo el mundo
Y les quiero recomendar hoy especialmente esta rutina de ejercicios de bajo impacto que van a servir para los jóvenes que están en desacondicionamiento físico y quieren empezar, y para las personas mayores que ya tienen algo de artrosis o lesiones y quieren hacer ejercicios. Yo creo mucho en el ejercicio de bajo impacto porque tiene los beneficios del ejercicio, pero no tiene el costo del impacto. Recuerden dar clic en la campanita para ser los primeros en enterarse cuando va a haber sesión en vivo, que las estamos haciendo ahora con mucha frecuencia. Y anoten todas sus dudas y preguntas, porque en la sesión en vivo es el momento de hacer todas sus preguntas. Quienes quieran apoyar este proyecto y que nosotras sigamos acá, sacando el tiempo, investigando y alistando los contenidos que les grabamos para tratar de ayudar a todo el mundo, pueden ir a cualquier video en el canal de YouTube y pueden dar clic en el corazón que se llama gracias, que está en todos los videos, y mandar una donación para hacer parte de que este proyecto dure muchos años más. En Facebook no está el corazón de gracias, pero está la estrellita y pueden mandar estrellitas. Entonces espero verlos en los próximos videos.